Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a continuar con la materia de derivadas. Entonces, bueno, para el día de hoy lo que tenía planificado es, como vieron en los ejercicios que hicimos en la ayudante anterior, usamos la regla de la cadena. Entonces, ahora quisiera hacer un poco más de ejercicios de la regla de la cadena y dar un par de ejemplos donde usemos derivación logarítmica, ¿sí? Que creo que esos no hemos trabajado hasta ahora. Entonces, lo primero será recordar qué era la regla de la cadena, ¿sí? La regla de la cadena, bueno, no voy a poner todas las hipótesis, pero básicamente lo que nos dice es que si queremos derivar una composición de funciones, digamos, yo tengo f compuesto con g y quiero derivarlo, esto es simplemente la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la regla de la cadena y es una forma en la que podemos derivar composiciones de funciones, ¿sí? Es decir, yo quiero derivar una composición, ¿qué hago? Derivo la primera función y la derivada queda evaluada en lo que está dentro, ¿sí? Digamos, recuerden que esto de acá es como si yo escribiera f de g de x, pero quiero derivar esta función, ¿sí? Entonces, como ven, derivo es lo que más o menos les explicaba en la semana anterior. Es como que derivo la función más externa, en este caso la f, pero la derivada queda evaluada en la función interna, que en este caso vendría a ser la g. ¿Sí? Y voy multiplicando por la derivada de g. Claro que esto puede aplicarse muchas veces, esta regla de la cadena, por ejemplo, a veces uno puede tener composiciones de 3, 4 funciones y se calcula de la misma manera. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular unas cuantas derivadas usando esta idea de la regla de la cadena. Las derivadas de las siguientes funciones. Ya. La primera función con la que vamos a trabajar es esta y, bueno, pongámosle f de x, igual a la raíz cúbica de 1 más 4x. Ya, algo sencillo para empezar a ver cómo podemos aplicar la regla de la cadena. ¿Ya? En este caso, notemos que a esta función yo la puedo ver como esta composición, g compuesto con h de x, donde g de x viene a ser la raíz cúbica, ¿sí? Y h de x viene a ser lo que está dentro de la raíz, el 1 más 4x. ¿Sí? Si yo hago la composición de estas funciones, obtengo la función f, que es la que estoy intentando derivar. Entonces, ¿cómo puedo derivar esta función? Pues aplico la regla de la cadena, ¿sí? Primero, ¿cuál sería la derivada de g? La derivada de g sería derivar x a la 1/3, ¿sí? Porque recordemos, un exponente fraccionario, perdón, si un exponente fraccionario puede escribirse como raíz. Si yo tengo x elevado a la 1/2, eso es una raíz cuadrada. En este caso tengo una raíz cúbica, entonces el exponente es x elevado a la 1/3. Y la derivada de este tipo de funciones, ya lo habíamos visto, baja el exponente 1/3 por x a la 1/3 menos 1, ¿sí? Baja el exponente y le resto 1. Entonces aquí nos queda simplemente 1/3 x a la menos 2/3, o lo que es lo mismo, si yo lo escribo abajo, quedaría 1/3 x a la 2/3.
tercios, ¿sí? Exponente negativo, yo puedo escribirlo como un exponente negativo, pero en el denominador. Y bueno, la derivada de h, eso ya es más fácil de calcular porque es un polinomio y estos ya habíamos visto, digamos. Primero tengo que calcular la derivada de 1, que da 0, derivada de 1 da 0, más la derivada de 4x, ¿sí? Y eso habíamos visto que da simplemente 4, ¿sí? ¿Por qué? El 4 sale de la derivada y sería la derivada de x, entonces hacemos lo de siempre, baja el exponente y bajaría en este caso un 1, por eso queda simplemente más 4. Es decir, la derivada de h es 4. Ahora, una vez que tengo esto, yo puedo decir que la derivada de f sería la derivada de g compuesto con h, es decir, sería la derivada de g evaluado en h de x por la derivada de h. Y bueno, reemplazando, ¿cuál es la derivada de g? Es un tercio por x a la 2 tercios, pero tengo que evaluar en h de x. ¿Y qué era h de x? Sería 1 más 4x elevado a la 2 tercios. Por la derivada de h, que en este caso es 4. Ya. Y aquí hemos terminado, ¿sí? A veces es bueno escribir de esta forma, o sea, ver cuáles son las funciones que yo estoy componiendo para poder aplicar directamente la regla de la cadena y ver cómo derivar. Sin embargo, cuando uno adquiere ya cierta experiencia, uno puede ir recordando la idea que involucra la regla de la cadena, que es derivar la parte más externa y luego ir derivando lo que queda dentro, ¿sí? Digamos, yo quiero calcular esta derivada, ¿y esto qué es? 1 más 4x elevado a la 1 tercio prima. Es la derivada de esto, ¿ya? Entonces, yo sin escribir la composición explícitamente, yo puedo decir, a ver, ¿cuál es la función más externa que tengo aquí? Este exponente un tercio es esta, en este caso, esta raíz, ¿sí? Entonces, yo tengo que derivar esto como si fuera una función normal. Entonces, sería un tercio por, aquí, ¿cómo se deriva esto? Baja el exponente y queda escrito lo mismo que está aquí, ¿sí? 1 más 4x. Eso es, digamos, lo que decimos que va a la derivada de g evaluada en h. Por eso pasa. ¿Ya? Resto 1 me quedaría menos 2 tercios y aquí sí, si ya derivé la parte más externa, ahora tengo que derivar lo de adentro. Ya derivé la raíz. Me queda derivar lo que está adentro, que es 1 más 4x, y eso habíamos visto que es 4. Entonces, esto, al igual que antes, da 4 dividido para 3 por 1 más 4x a la 2 tercios. Ya. Como ven, la idea es, en un inicio pueden escribir toda la composición para ver explícitamente cómo es, pero si no, pueden simplemente derivar, ir derivando la función más externa y luego las más internas, nada más. A ver, hagamos otros, ir calculando derivadas. Y es igual a la raíz de 2 menos e a la x. Ya, por ejemplo, esta ustedes pueden verla como la composición de f con g, perdón, de f con g, donde f viene a ser la raíz de x y g viene a ser 2 menos e a la x. Listo. Entonces, si yo quiero derivar esto, o sea, y', sería, bueno, esto es como si lo quieren ver como la composición explícita.
Pero si no, yo puedo escribirlo simplemente como 2 menos e a la x. Esto está elevado a la 1/2 y voy a calcular la derivada. Entonces tengo que derivar esto. Sería, ¿cómo derivo? Lo más externo en este caso es la raíz nuevamente, el exponente 1/2. Entonces, ¿cómo derivo? Baja el exponente, por eso 1/2 por 2 menos e a la x, lo de adentro que no he derivado, ¿sí? Y tengo que restarle 1 al exponente, así se derivaban, digamos, aquí. Es como que estoy usando esta regla de derivación de acá. ¿Sí? Solo que como no estoy, como al final tengo que evaluar en la otra función, en este caso la g, por eso lo que estoy escribiendo adentro es 2 menos e a la x, por eso. Y bueno, aquí sería 1/2 menos 1 por la derivada de lo de adentro. Entonces, ¿qué me queda? La derivada de 2 es 0, porque es una constante, y sería menos la derivada de e a la x, pero la derivada de e a la x es ella misma. Eso se había visto, esto de acá. Es decir, esto nos queda 1/2 raíz de 2 menos e a la x. Aquí era por menos e a la x, ¿sí? ¿Por qué abajo me apareció una raíz? Porque el 1/2 menos 1 me va a dar menos 1/2 y como es exponente negativo pasa al denominador y pues está siendo exponente 1/2, que es la raíz cuadrada igual, por eso. Veamos otro. Yo pongo y igual a r sobre la raíz de r cuadrado más 1, ¿sí? Aquí, bueno, hay que tener en cuenta siempre cuál es la variable con respecto a la cual vamos a derivar. Antes, como ven, yo siempre derivaba con respecto a x, ¿sí? Es esta notación, de hecho, estoy derivando con respecto a x, por eso está esto de aquí. Pero también es posible derivar con respecto a otras variables, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo estaría, si yo pongo y', ¿sí? Significa que estoy calculando la derivada de y, pero con respecto a la variable r, porque en este caso la función viene dada en términos de esa variable, la variable r. ¿Y cómo puedo derivar esto? Bueno, habrían dos opciones que se me ocurren ahora. Una es usar la regla de la cadena, perdón, la regla del cociente y también se podría usar la regla del producto. En este caso voy a usar la regla del cociente, ¿sí? La voy a escribir aquí para que la recordemos. Si yo tengo un cociente de dos funciones y lo derivo, esto es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador y divido para el denominador al cuadrado. Muy bien. Entonces, ahora que tengo esto, mm, tendría que calcular, digamos, voy a escribir ahora con el prima para que se note. Tendría que calcular la derivada de r por el denominador, que es raíz de r cuadrado más 1, menos r por la derivada de esto de acá. Y divido para el denominador al cuadrado. O sea, raíz de r cuadrado más 1, esto va al cuadrado. Muy bien. Ya que tengo esto, la derivada de r con respecto a r, ¿sí? Sería como derivar x con respecto a x, es 1, ¿sí? Baja el exponente, que en este caso el exponente es 1, y se le resta, por eso me queda solamente 1. Entonces, aquí puedo simplemente escribir raíz de r cuadrado más 1 menos r, y ahora tengo que derivar esta raíz, ¿sí? Pero para ello voy a tener que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Recuerden, esto de aquí es como si fuera r cuadrado más 1 a la 1/2 y estoy derivando esto. Entonces, aplicando la regla de la cadena, yo sé que esto va a ser 1/2 por r cuadrado más 1
menos 1/2, sí, porque al exponente 1/2 le resto 1, y ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo que estaba adentro de la raíz, o sea, derivada de r cuadrado más 1. La derivada de r cuadrado es 2r, ¿sí? Baja el exponente y se resta 1, más la derivada de 1 que es 0. Y esto queda dividido para r cuadrado más 1, ¿sí? Se anula la raíz en este caso. Ya. Ahora solo nos quedaría simplificar lo que se pueda. Y miren, por ejemplo, este 2 lo puedo simplificar con el 2 de aquí. ¿Por qué? Porque simplemente, como aquí se está sumando un 0, es como que aquí se estuviera solo multiplicando el 2r, ¿sí? Por eso puedo simplificar el 2. Si aquí hubiera, por ejemplo, más 1, ahí ya no puedo simplificar ese 2 por ese factor más que está molestando ahí. ¿Ya? Entonces simplifico ese 2 y me va a quedar aquí un r cuadrado. Entonces aquí nos queda raíz de r cuadrado más 1 menos r cuadrado dividido para la raíz de r cuadrado más 1. Todo esto dividido para r cuadrado más 1. ¿Sí? La raíz de abajo apareció justamente porque tengo r cuadrado más 1 elevado a la menos 1/2. Entonces el menos 1/2 se vuelve exponente positivo pasando al denominador y el 1/2 es justamente la raíz cuadrada. Voy a hacer la resta de fracciones aquí. Queda raíz de r cuadrado más 1 por raíz de r cuadrado más 1 menos r cuadrado y dividido para raíz de r cuadrado más 1 y todo eso dividido para r cuadrado más 1. Muy bien. Observen que esto de aquí, ese producto, se vuelve solo r cuadrado más 1, ¿sí? Porque al ser lo mismo, miren, se está multiplicando lo mismo, me queda, sería como tener raíz de r cuadrado más 1 al cuadrado y eso simplifica la raíz. Pero también se le resta un r cuadrado, entonces simplemente queda 1. Y acá se multiplican estos dos con la ley de extremos con extremos, medios con medios. Y me queda entonces r cuadrado más 1 por la raíz de r cuadrado más 1. O lo que es lo mismo, si ustedes hacen la cuenta, digamos, ustedes hacen a por 1/2, ¿sí? Eso es lo que tengo aquí. Sí, porque miren, es exactamente lo mismo, r cuadrado más 1, solo que uno tiene exponente 1 y el otro tiene exponente 1/2. Esto va a ser r cuadrado más 1 elevado a la 3/2. Y con eso hemos calculado esa derivada. Ya. CD. mm, ya. Otro que me parecía interesante, bueno, con esto creo haber mostrado cómo se usa la regla de la cadena. Entonces, un ejercicio un poquito más teórico, pero igual interesante que podemos hacer es, si h de x es igual a la raíz de 4 más 3 f de x y ah, f evaluado en 1 vale 7 y f' evaluado en 1 vale 4, encontrar la derivada de h en 1. ¿Sí? Para esto puedo hacer justamente lo que he venido haciendo hasta ahora, aplicando la regla de la cadena, ¿sí? Porque, miren, h me viene dado en términos de esta función f, que aunque yo no conozco cuánto vale, yo puedo encontrar una expresión
para la función, para la derivada de h en términos de la derivada de f y de f misma, ¿sí? Usando la regla de la cadena. Por ejemplo, es como si a h yo la viera como la siguiente composición. Como si yo la viera como, digamos, P compuesto con Q de X, ¿sí? Donde P de X va a ser la raíz cuadrada y Q de X va a ser lo que en este caso tengo dentro de la raíz, 4 más 3 por F de X, ¿ya? Entonces yo puedo derivar H, lo voy a hacer aquí, que va a ser 4 más 3 por F de X. No, esto tiene que ir elevado a la 1/2 prima. Muy bien, entonces, ¿cuál es la función más externa? La raíz, entonces nos queda 1/2 por 4 más 3 por f de x elevado a la menos 1/2, recuerden, se le resta 1, y por la derivada de lo de adentro. La derivada del 4 es 0 y me quedaría más 3 por f' de x. ¿Sí? Porque la derivada de f es justamente el f'. Muy bien, entonces simplificando un poco, esto sería 3 por f' de x dividido para 2 por la raíz de 4 más 3f de x. Entonces, miren, aunque yo no conocía no conozco, mejor dicho, la expresión que tiene la función f, yo puedo, con la regla de la cadena, encontrar una expresión para la derivada de h. Y con eso ya podemos encontrar su derivada en 1 porque vamos a disponer de todos los datos. Muy bien. Por ejemplo, h' evaluada en 1 sería 3 veces f' evaluada en 1 dividido para 2 raíz de 4 más 3 por f de 1. ¿Sí? Y miren, todos estos datos ya me los han dado en el ejercicio. La derivada de f en 1 es 4, entonces me queda 3 por 4 dividido para 2 raíz de 4 más 3 por f de 1 y f de 1 da 7. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar, bueno, voy a simplificar un poquito. O bueno, dejémosle ahí por el momento, me va a quedar 12 dividido para 2, raíz de 25. Es decir, simplificando aquí, me va a quedar 6/5. Sin siquiera conocer la derivada de f en general. Muy bien. Ajá. Uno más. ¿Para qué valores de R la función y igual a r a la x satisface la ecuación diferencial satisface la ecuación diferencial y segunda menos 4y' más y igual a 0. ¿Ya? Primero, ¿qué es una ecuación diferencial? Bueno, una ecuación diferencial es, como su nombre lo indica, ya una ecuación con la que, como las que hemos trabajado antes, digamos cuando resolvíamos, no sé, x cuadrado menos 4 igual a 0, ¿sí? Miren, esto, digamos, x cuadrado menos 4 igual a 0, por ejemplo. Estas son ecuaciones que ya hemos resuelto, ya sabemos resolver ax más b igual a 0. Todo esto son ecuaciones que podemos resolver, pero aquí, en este tipo de ecuaciones, la respuesta era un número, digamos, no sé, la respuesta era 2, ¿ya?
la respuesta era menos b sobre a, sí. En cambio, en una ecuación diferencial es una ecuación donde aparecen las derivadas de una función y su resultado ya no es un número, sino es una función, ¿sí? Digamos, aquí lo que estamos, cuando nos dan esta ecuación diferencial, en lo que uno está interesado es en encontrar qué funciones y satisfacen esa ecuación, ¿sí? Es decir, que si yo derivo dos veces, derivo una vez y reemplazo aquí, la respuesta va a ser esa, ¿ya? Eso. Pero bueno, en este caso solamente nos está diciendo que intentemos ver cuándo esta es una solución, ¿sí? Y bueno, esto también se da porque no, por el momento no contamos con las herramientas necesarias para poder desarrollar toda la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias en este momento. Entonces, ¿qué es lo primero que se nos puede ocurrir? Bueno, derivemos, reemplacemos aquí y veamos qué condiciones deben cumplirse, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner, si yo tengo que y es igual a e a la rx, entonces y', la derivada, ¿qué va a ser? Sería la derivada de e a la rx, esto de aquí. ¿Qué es la función más externa que tengo para poder aplicar la regla de la cadena? Es justo la exponencial, ¿sí? Esto es la composición de la función exponencial del e a la x con esta función rx, ¿sí? Se descomponen esas dos y van a obtener esto. Entonces, aplicando la regla de la cadena, nos dice, primero, derivo lo más externo, que es lo exponencial. La derivada de lo exponencial es ella misma, no pasa nada. Y ahora tengo que derivar lo que estaba dentro. O sea, tengo que derivar Rx. Y eso va a dar simplemente R. ¿Sí? Ahora, si yo quiero calcular la segunda derivada, yo tengo que derivar esto. ¿Sí? O lo que es lo mismo, porque recuerden, las constantes salen de la derivada, y esta ya se había calculado antes. Esto da R por R e a la Rx. Es decir, R cuadrado e a la Rx. Listo. Reemplazamos acá la segunda derivada que es r cuadrado e a la rx menos 4. Primera derivada que era r por e a la rx y más la función que simplemente es e a la rx y esto tiene que ser 0. Noten una cosa, aquí en todos los factores aparece el e a la rx, entonces puede salir como un factor común, queda esto. Ya. Y la exponencial, digamos, este término que está aquí, siempre es distinto de cero, ¿sí? No existe ningún número que al momento en que yo tomo la e y lo elevo a esa potencia me dé algo cero, ¿sí? Eso siempre es negativo. Entonces, perdón, esto siempre es distinto de cero y de hecho, esto siempre es positivo. Más que ser solo distinto de cero, siempre es positivo. Entonces, si yo tengo el producto de dos cosas que está dando que está dando cero, significa que alguno de estos tiene que ser cero. Como la exponencial no lo es, significa solo que r cuadrado menos 4r más 1 es igual a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy multiplicando dos cosas que está dando cero, pero sé que la exponencial nunca es cero, entonces el otro factor es el que tiene que ser cero para que ese producto sea cero. Ya. Y esta es una ecuación eh, cuadrática de las que hemos resuelto ya varias veces. Entonces, como no veo ahora una factorización obvia, voy a hacerlo por fórmula general. Sería r es igual a 4 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, sería menos 4 al cuadrado, menos 4 por a y por c, en este caso a y c ambos son 1, y divido para 2a, que en este caso es 2.
Es decir, aquí me quedó 4 más menos la raíz de 16 menos 4 que da 12 dividido para 2. Ujú. Es decir, R me quedó 4 más menos la raíz de 12 dividido para 2. Y aquí veamos qué puedo hacer. Al 12 yo lo puedo escribir como 4 por 3, ¿verdad? 12 es 4 por 3. Y aquí voy a usar una de las propiedades que tienen las raíces, me dicen que cuando yo tengo un producto de dos cosas, yo puedo distribuir la raíz a cada factor, ¿sí? La raíz de 4 es 2, entonces me queda 4 más menos 2 raíz de 3 dividido para 2. Y voy a simplificar, ¿sí? Digamos, yo voy a distribuir primero el denominador. 4 dividido para 2 más menos raíz de 3 dividido para 2, entonces queda 2 más menos la raíz de 3. Estas dos son las respuestas. O sea, tanto la función e elevado a la 2 más raíz de 3x como la función e elevado a 2 menos raíz de 3x, las dos son soluciones de la ecuación diferencial. Muy bien. Ahora mm, podemos proceder con un poco de derivación logarítmica, o bueno, la derivada del logaritmo más bien, ¿sí? Para ello, bueno, separemos aquí. Para ello, recuerden que siempre que ustedes van a calcular la derivada del logaritmo natural, esto da 1/x, nada más. Sí, la derivada del logaritmo natural siempre es 1/x. También se pueden derivar digamos, en logaritmos en distintas bases. Por ejemplo, sería la derivada del logaritmo en base 10, pero para eso se necesita, o para deducir esa fórmula se necesita algo que se conoce como derivación implícita y no voy a entrar ahí por el momento. Entonces, conociendo esta derivada, yo puedo calcular con la regla del cociente. Perdón, con la regla, bueno, aplicando todas las reglas que conozco, la del producto, del cociente, regla de la cadena y demás. Entonces, calcule las siguientes derivadas. Primero, derive esto. F de x va a ser igual al logaritmo natural de 1/x. Ya. Entonces, para calcular esta derivada, por cómo, por la forma que tiene, podemos ver que voy a primero tener que derivar la función más externa, es decir, voy a tener que aplicar una regla de la cadena, ¿sí? Esto es como componer el logaritmo con la función 1/x. Entonces, la derivada de la función más externa es el logaritmo, o sea, 1/x, pero tengo que evaluar en lo que está dentro. Entonces me queda 1/1/x, ¿sí? ¿Por qué? La derivada era esta, 1/x, pero yo tengo que evaluar en lo que está adentro, ¿sí? Por eso evalúo en 1/x y me queda 1/1/x. Y ahora derivo el 1/x x por x a la menos 1 prima. Sí, a mí, en este caso me gusta derivar así. ¿Sí? 1/x se puede escribir como x a la menos 1. Y entonces esto sería x por baja el exponente y se resta 1. Entonces queda x a la menos 2. Sería menos x sobre x al cuadrado, es decir, es menos 1/x. Listo. Otra
Hagamos una un tanto similar, sería y1 sobre el logaritmo natural de x. Entonces, ¿cómo voy a calcular esto? Y' puede escribirse como el logaritmo natural de x elevado a la, bueno, con exponente menos 1 y esto primo, es decir, la derivada de eso. Ya, entonces, ¿qué es lo más externo que tengo ahora? Es este exponente a la menos 1. Entonces, primero baja el exponente y le resto 1. Sería el logaritmo natural de x elevado a la menos 2. Y ahora derivo el logaritmo natural. ¿Sí? Es decir, derivo lo que estaba adentro. Sería menos 1 sobre logaritmo natural al cuadrado de x. ¿Sí? Este 2 es porque al momento que yo hago el exponente, convierto este exponente negativo en exponente positivo, me quedaría logaritmo al cuadrado. Y esta es la notación que se usa logaritmo, luego el 2 y de ahí va la x. Por la derivada del logaritmo natural que es 1 sobre x. Es decir, la derivada de esta función es menos 1 sobre x logaritmo natural al cuadrado de x. Listo. Ojo que esta, por ejemplo, pudieron haberla calculado usando la regla del cociente. Lo mismo les tenía que salir, solo, bueno, a veces puede resultar un poco más tediosa la cuenta. Mm, C, podemos poner g de x como el logaritmo natural de x por la raíz de x al cuadrado menos 1. Ya. Por ejemplo, en esta van a aparecer dos aplicaciones de la regla de la cadena. La derivada de g, ¿qué es lo más externo que tengo que derivar? Primero, el logaritmo. 1 sobre x, pero evaluado en lo de adentro, o sea, 1 sobre x en raíz de x al cuadrado menos 1, por esta derivada, la derivada de lo que estaba adentro, específicamente. Entonces, esto es 1 sobre x raíz de x al cuadrado menos 1. Y esto puede verse como el producto de dos funciones. Es el producto de x con la raíz de x cuadrado menos 1. Entonces, puedo usar la regla del producto, que la voy a escribir aquí. Si yo tengo el producto de dos funciones f y g, esta es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ya. Entonces, derivando usando esta regla del producto, nos queda derivada de x, lo voy a escribir, derivada de x por la raíz de x cuadrado menos 1 más x por la derivada de x de esta raíz, ¿sí? La voy a escribir como un medio y ahí voy a derivar, ¿sí? No afecta en nada. ¿Para qué lo hago? Para que se vea cómo se derivan estas raíces. Baja el exponente y demás. Que nos queda 1 sobre x, raíz de x al cuadrado menos 1 por la raíz de x es 1, entonces aquí queda, perdón, la derivada de x es 1, entonces simplemente queda raíz de x cuadrado menos 1 más x por, ¿cuánto queda esta derivada? Sería un medio de x al cuadrado menos 1 elevado a la menos un medio y por la derivada nuevamente, que otra regla de la cadena, por la derivada de lo que está aquí adentro. En este caso sería la derivada de x cuadrado menos 1, que simplemente es 2x. Simplificar aquí estos dos. Y aquí sería 1 sobre x raíz de x cuadrado menos 1 por la raíz de x cuadrado menos 1 más, que quedaría x cuadrado dividido para la raíz de x cuadrado menos 1. Vamos simplificando lo que podamos en la derivada. Ujú.
Y acá quedaría raíz de x cuadrado menos 1 por la raíz de x cuadrado menos 1 más x al cuadrado, dividido para la raíz de x al cuadrado menos 1. Es decir, acá va a quedar 1 sobre x, raíz de x al cuadrado menos 1, por, aquí queda x cuadrado menos 1 más x cuadrado, es decir, queda 2x cuadrado menos 1 dividido para la raíz de x cuadrado menos 1, y esto sería 2x cuadrado menos 1 dividido para x por x al cuadrado menos 1. Y con eso termino. ¿Sí? La última línea sale porque en el denominador nuevamente aparece multiplicándose raíz de x cuadrado menos 1 por raíz de x cuadrado menos 1. Entonces eso cancela la raíz y nos deja solamente con x al cuadrado menos 1. Una última de estas. Derivar y con logaritmo natural del logaritmo natural de x. Otra vez vamos a tener que aplicar dos veces la regla de la cadena, por ejemplo, y'. ¿Qué es lo más externo? Este logaritmo. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre lo que está dentro. Logaritmo natural de x. ¿Sí? Por la derivada de eso precisamente que está dentro. Es decir, sería 1 sobre el logaritmo natural de x por 1 sobre x. Y ya está. Como pueden ver, en este caso la técnica era derivar dos veces. Sí, aplicar simplemente la regla de la cadena dos veces, con el logaritmo externo y luego con el logaritmo que quedaba abajo. Y creo que podemos hacer un último ejercicio. Use la definición de derivada para eh, use la definición de derivada para demostrar que el límite cuando x tiende a cero de el logaritmo natural de 1 más x sobre x es igual a 1. Ya. Nos está diciendo que usemos la definición de derivada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos por definición de derivada que la derivada, la voy a poner ahorita en un punto A, la derivada del logaritmo natural en un punto A viene dada por definición, ¿sí? A ver, que escribí mal, sería logaritmo natural, así, que la derivada del logaritmo natural en un punto, ¿sí? Viene dada por el siguiente límite. El límite cuando x tiende a cero del logaritmo natural de a más x menos logaritmo natural de a dividido para x, ¿sí? Esto era la definición de derivada, recuérdenla, era dada por un límite. A veces aquí en lugar de x yo ponía una h, logaritmo natural de a más h, pero es que yo cambie la variable del límite, no, o sea, que cambie la letra con la que estoy denotando la variable del límite, no afecta en nada. Entonces, miren, esto se parece un poco a lo que está aquí, pero a excepción porque me sale esto. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que yo puedo decir es, voy a reemplazar cuando a es igual a 1 y ver qué pasa. Entonces me quedaría el límite
perdón, sería que el logaritmo, la derivada del logaritmo natural en 1 es el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x menos logaritmo natural de 1 dividido para x. Pero este logaritmo natural de aquí, esto vale 0, ¿sí? Recuerden, logaritmo, siempre que yo evalúe el logaritmo en 1, eso tiene que dar 0. Propiedades de los logaritmos que se habían estudiado igual. Es decir, esta derivada es igual al límite cuando x tiende a 0 de el logaritmo natural de 1 más x dividido para x. Y es justo el límite que me pide calcular, pero me dice que esto tiene que ser igual a 1. ¿De dónde obtengo ese 1? De acá. Porque sabemos que el logaritmo natural tiene derivada 1 sobre x, ¿sí? Pero como estoy calculando la derivada en 1, entonces esto tiene que ser evaluado cuando x vale 1, es decir, esto es 1 sobre 1, 1. Y de esta forma podemos decir que este límite es cierto. Muy bien. Bueno, con eso terminan los ejercicios que tenía preparados para el día de hoy. Nuevamente, quería decirles que si tienen en algún momento dudas o preguntas de algún tema, pueden avisarme, me pueden mandar un correo y yo trataré de responder lo más pronto que se pueda. Espero que les haya servido y cualquier duda me la hacen saber nomás. De aquí nos veríamos el día jueves, ¿sí? Que les vaya muy bien, éxitos.